Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que sinceramente me tiene con la piel de gallina y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y especialmente en la vida de uno de nuestros ídolos más queridos. Sí, estoy hablando de Can Yaman. El carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento innegable y su personalidad magnética, ha decidido romper su silencio después de un tiempo de relativa reserva. Y las palabras que ha compartido, bueno, son poderosas, inspiradoras y nos dan una perspectiva completamente nueva de lo que ha estado viviendo y cómo ha elegido afrontarlo. La noticia ha corrido como la pólvora, como suele suceder cuando una figura de la talla de Can Yaman decide hablar. El mundo entero, o al menos el vasto universo de sus seguidores y admiradores, se detiene a escuchar. Pero, ¿qué ha dicho exactamente? ¿Qué es lo que ha decidido compartir que ha generado tanta expectación y resonancia? Pues bien, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar el significado profundo detrás de sus palabras y a entender por qué este mensaje es tan importante, no solo para él, sino para todos nosotros que admiramos su trayectoria y nos inspiramos en su ejemplo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante conversación, si aún no forman parte de nuestra comunidad vibrante y solidaria, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse que ven abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente ninguna de nuestras novedades, análisis y reflexiones. Empezamos esta profunda inmersión. Can Yaman, ese nombre que evoca instantáneamente imágenes de papeles protagónicos que han arrasado en audiencia y cautivado a millones, como los inolvidables roles en series que han dejado huella como Erkencicus o Dolunay, ha estado en el ojo público desde hace un tiempo considerable. Hemos sido testigos privilegiados de su ascenso meteórico, hemos admirado su trabajo incansable y su dedicación profesional, y por supuesto, hemos conocido esa faceta más personal, que a menudo se ve expuesta a los implacables focos de los medios de comunicación. Sin embargo, es completamente natural, casi una ley universal, que en la vida de cualquier persona, y más aún de alguien que vive bajo esa constante y a veces abrumadora luz pública, existan momentos de introspección profunda, de desafíos significativos, y de un crecimiento personal que a menudo pasa desapercibido para el exterior. Y parece ser que Can Yaman ha atravesado uno de esos momentos cruciales, un punto de inflexión que lo ha llevado a sentirse preparado y dispuesto a compartir su experiencia y su aprendizaje. El mensaje que ha compartido, y que se ha viralizado de manera impresionante, lleva consigo una frase clave, un leitmotiv que encapsula toda la esencia de su reflexión y su estado anímico: saldré más fuerte. Esta simple pero profundamente poderosa declaración no es solo una frase hecha, una consigna vacía, es un manifiesto personal, un compromiso inquebrantable consigo mismo y una señal inequívoca de resiliencia que resuena con la fuerza de quien ha enfrentado adversidades significativas y ha decidido, con una valentía admirable, transformarlas en oportunidades de crecimiento. Pero, ¿qué tipo de adversidades? ¿Qué batallas internas o externas, qué pruebas han marcado su camino y lo han llevado a sentirse así, a proclamar esta fortaleza venidera? Cuando hablamos de la vida de una celebridad de su calibre, es fácil caer en la idealización y en imaginar un camino pavimentado de rosas, un recorrido eterno lleno de éxitos ininterrumpidos y un glamour perpetuo. Pero la realidad, como bien sabemos quienes hemos vivido lo suficiente y observado el mundo con atención, suele ser infinitamente más compleja, matizada y a menudo, mucho más dura. La presión mediática constante, las expectativas a veces desmedidas del público, las exigencias inherentes a un trabajo tan demandante y a menudo impredecible, los inevitables altibajos de la vida personal que no se detienen por el hecho de ser una figura pública, todo esto combinado, puede generar un desgaste considerable, tanto físico como emocional. Can Yaman, con esa habitual franqueza que tanto apreciamos en él, parece haber abordado precisamente esos aspectos, esas presiones inherentes a su profesión y a su vida bajo los reflectores. Ha hablado, de una manera sutil pero a la vez contundente, sobre la importancia vital de la fortaleza interior, de esa chispa interna que nos permite levantarnos después de cada caída, y de la profunda transformación que estos procesos, a menudo dolorosos, conllevan. Lo verdaderamente fascinante y universal de su declaración es la resonancia que encierra. ¿Quién, en este vasto mundo, no ha pasado por un momento en su vida en el que se ha sentido abrumado, en el que ha tenido que enfrentarse a obstáculos que parecían verdaderamente insuperables, a muros infranqueables?
La gran diferencia, la línea divisoria que a menudo separa la desesperación de la superación, radica en cómo reaccionamos ante ellos, en la elección que hacemos frente a la adversidad. Y Kahneman, al compartir esta frase tan cargada de significado, nos está diciendo, de forma explícita, que ha elegido conscientemente la vía de la superación, de la lección aprendida a través de la experiencia, y sobre todo, de la fortaleza fortalecida por la lucha. Podemos imaginar con cierta certeza que su camino ha estado salpicado de momentos de duda profunda, de agotamiento extremo, de quizás sentir que la presión era simplemente demasiado para soportar. Pero es precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad, cuando uno decide dar un paso adelante en lugar de sucumbir y retroceder, cuando se forja verdaderamente el carácter, cuando se descubre una fuerza que antes desconocíamos. Y él, al pronunciar estas palabras, saldré más fuerte, está proclamando con una convicción que traspasa las pantallas y las ondas, que no solo ha logrado sobrevivir a esos momentos difíciles, sino que ha salido de ellos transformado, con una nueva perspectiva enriquecida, con una energía renovada y, sí, innegablemente, más fuerte. Además, su mensaje trasciende la simple declaración de estaré bien. Implica, de manera intrínseca, un proceso activo de crecimiento personal, una evolución continua. Salir más fuerte no es un evento que sucede por arte de magia, de la noche a la mañana, requiere un trabajo arduo, una introspección profunda y una conexión íntima y honesta con uno mismo. Es la decisión consciente de aprender de cada experiencia, incluso de aquellas que nos han causado dolor, y utilizarlas como peldaños sólidos para ascender en nuestra propia escala personal. Es adoptar esa mentalidad resiliente de que los desafíos no son puntos finales, sino oportunidades valiosas para reinventarse, para pulir nuestra esencia y para elevarnos a un nuevo nivel de ser. El hecho de que él, una figura pública tan seguida y admirada, comparta este mensaje con tanta honestidad y vulnerabilidad, tiene un impacto significativo y multifacético. Abre una puerta a que otras personas que puedan estar pasando por dificultades similares, que se sientan solas en sus batallas, se sientan identificadas y, lo que es aún más importante, se sientan profundamente inspiradas a encontrar su propia fuerza interior. Nos recuerda a todos, sin importar nuestro estatus social, nuestra profesión o nuestras circunstancias, que todos enfrentamos nuestros propios demonios, nuestras propias pruebas, y que la clave del éxito y la superación reside en la forma en que elegimos enfrentarlos y en la actitud que adoptamos ante ellos. Como era de esperar, ante una declaración tan reveladora, hay quienes especulan sobre las razones exactas de este silencio previo y la posterior declaración. Se refiere a una etapa profesional particularmente complicada, llena de desafíos inesperados. ¿A presiones personales que han sido especialmente intensas? ¿A un periodo de profunda reflexión interna sobre su carrera, su futuro y su propia identidad como artista y como ser humano? La verdad es que sin pretender ser intrusivos ni especular de manera irrespetuosa, podemos interpretar que se trata de una combinación de factores complejos y entrelazados que lo han llevado a un punto de inflexión crucial en su vida. Y la decisión de compartir esto públicamente, de abrirse de esta manera, demuestra una valentía admirable, una autenticidad que rompe barreras. Es exponerse de una manera diferente, no solo como el actor carismático y talentoso que vemos en pantalla, sino como un ser humano en constante evolución, con sus propias luchas y sus propias victorias. El lenguaje que utiliza Saldré más fuerte tiene un eco poderoso de perseverancia, de optimismo inquebrantable y de una promesa hacia el futuro. No dice estoy más fuerte en un presente estático, sino saldré, lo que implica un proceso en curso, una trayectoria de transformación continua, una promesa firme hacia el futuro. Es una declaración de intenciones clara, un compromiso consigo mismo y, por extensión, un mensaje de conexión y confianza hacia sus millones de seguidores. Es como si nos dijera a todos nosotros, he pasado por esto, estoy en medio de ello, pero mi convicción inquebrantable es que esta experiencia, por difícil que sea, me hará mejor, me hará más capaz, me hará significativamente más fuerte. Esta forma de comunicar, tan auténtica, tan vulnerable y a la vez tan potente, es una de las razones fundamentales por las que Kahneman genera tanta admiración y un seguimiento tan leal y apasionado. No se esconde ante las dificultades, no las minimiza, sino que las afronta de cara y las utiliza como combustible para su crecimiento personal y profesional. Y es precisamente esta actitud, esta mentalidad de crecimiento ante la adversidad, la que deberíamos aspirar a tener todos en nuestras propias vidas. Pensemos por un momento en los momentos clave de su carrera hasta ahora, en los proyectos audaces que ha emprendido, en los retos que ha asumido con determinación y pasión.
Cada uno de ellos, sin lugar a dudas, ha implicado un aprendizaje valioso, lecciones que han moldeado su camino. Y ahora, parece que está pasando por una fase que él mismo identifica claramente como un punto de inflexión, un momento en el que la resiliencia se convierte en la protagonista indiscutible, en la fuerza motriz de su evolución. Además, no debemos subestimar el poder inmenso de la comunidad de seguidores que ha construido a lo largo de los años. Cuando una figura pública de su magnitud comparte mensajes de este calibre, de esta profundidad emocional, no solo impacta a nivel individual, sino que genera una ola masiva de apoyo, de empatía y de solidaridad. Sus seguidores, al escuchar Saldré Más Fuerte, no solo reciben un mensaje inspirador, sino que también se sienten parte de ese proceso de superación, enviándole de manera colectiva energía positiva, buenos deseos y fuerza para continuar su camino. Es una simbiosis poderosa entre el artista y su audiencia. Y es precisamente en este punto donde quiero hacer una pausa significativa y abrir un espacio para la reflexión conjunta con ustedes, mi valiosa comunidad. ¿Qué significa para ustedes, en su propia vida, la frase «saldré más fuerte»? ¿Han experimentado ustedes mismos momentos en los que han sentido que una dificultad, un obstáculo aparentemente insuperable, los ha fortalecido de una manera inesperada? ¿Cómo han afrontado ustedes esas situaciones particularmente desafiantes? Me encantaría, de verdad, leer sus experiencias, sus reflexiones y sus perspectivas en la sección de comentarios. Porque al final del día, todos estamos en este extraordinario y a menudo impredecible viaje llamado vida, aprendiendo, creciendo y evolucionando juntos. La fuerza de Can Yaman, como la de cualquier ser humano en este planeta, no se mide por la ausencia de problemas o dificultades, sino por la capacidad intrínseca de enfrentarlos, de navegar a través de ellos y, lo más importante, de salir de ellos con una lección valiosa aprendida y un espíritu notablemente más robusto y resiliente. Su mensaje es un recordatorio poderoso y necesario de que las caídas, por dolorosas que sean, no definen nuestro final, sino que pueden ser el preludio de un nuevo comienzo, un comienzo marcado por una mayor fortaleza interior, una comprensión más profunda de nosotros mismos y una visión más clara de nuestro propósito. Así que, queridos amigos y seguidores, el mensaje de Can Yaman, «Saldré más fuerte», es mucho, mucho más que unas simples palabras bien elegidas. Es una declaración de principios, un testimonio conmovedor de resiliencia ante la adversidad y una invitación universal a todos nosotros a abrazar nuestros propios desafíos con una mentalidad de crecimiento y una actitud proactiva. Es una señal clara y esperanzadora de que incluso en los momentos más difíciles y oscuros, la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros puede ser nuestra mayor aliada, y que cada experiencia, por dura y dolorosa que sea, puede convertirse en una oportunidad invaluable para florecer y alcanzar nuestro máximo potencial. Para concluir esta profunda reflexión, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de análisis y conexión. Ha sido un verdadero placer desgranar este mensaje tan inspirador y significativo de Can Yaman con todos ustedes. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, profundamente motivador para enfrentar sus propias vidas. Recuerden siempre que la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de desafío, pero lo verdaderamente importante es cómo nos levantamos después de cada caída y qué valiosas lecciones extraemos de cada experiencia. Si este vídeo les ha gustado y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un buen me gusta, de ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan beneficiarse de este mensaje inspirador. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que espero sinceramente les aporte valor, les inspire y les acompañe en su propio camino de crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más reflexiones y análisis. Un abrazo fuerte y lleno de energía positiva para todos ustedes.